más o menos la historia. Conocemos la historia de este joven que fue vendido por sus hermanos como esclavo, fue llevado por una caravana de madianitas, allá estuvo como esclavo en la casa de Potifar durante algunos años, después acabó en la cárcel por algunos años más y finalmente acabó siendo el segundo en el trono de Egipto, un joven hebreo que atravesó dificultades y circunstancias dolorosas a lo largo de su vida, pero que Dios usó para bien. Y quiero hablaros de esto en esta mañana, una palabra que Dios puso en mi corazón ya hace unas cuantas semanas atrás, porque estamos ante una generación, y nosotros formamos parte de esta generación, hermanos, que tenemos la tendencia a huir del sufrimiento. Tendemos a huir del sufrimiento, de las dificultades y de las adversidades. Y esto hace que encontremos dificultades también para encontrar hombres y mujeres dispuestos a avanzar, pase lo que pase. Hoy más que nunca antes es complicado encontrar hombres y mujeres en la sociedad y en la iglesia que estemos o que estén dispuestos a avanzar, pase lo que pase. Vivimos en una sociedad tan acomodada que la gran mayoría pretende alcanzarlo todo o tenerlo todo asegurado antes de mover un dedo, de dar un paso y avanzar. Muchos creyentes piensan que para poder avanzar en el Señor o para poder servir al Señor necesitan tener cero problemas. Que todo esté tranquilo, que no haya dificultades, que todo esté asegurado y que el camino sea llano. Para muchos emprender un negocio, casarse, comenzar los estudios o comprometerse a servir al Señor a pesar de los problemas, de la oposición y de las adversidades es algo que queda fuera de toda lógica. Vivimos una generación que no quiere afrontar la vida tal y como la vida es. Y esto tristemente, mis amados, nos afecta también a nosotros como creyentes porque Jesús lo dijo, aunque no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y somos afectados por el espíritu del mundo. Ahora bien, la palabra, mis amados hermanos, nos dice todo lo contrario. La Biblia nos enseña y el Señor nos advierte de que la vida será un tránsito difícil, será un tránsito complicado, un tránsito lleno de adversidades, un tránsito donde habrá días buenos, días muy buenos y días malos y también días muy malos. Pero el Señor nos dice que sin importar cuáles sean las circunstancias, allá donde estemos, debemos avanzar. ¿Amén? No sé si lo tenemos en la pantalla, pero esa es la palabra que el Señor tiene para ti en este día. Allá donde estés, avanza. En el lugar, en la circunstancia, en la situación donde el Señor permite que estés, avanza. Y fíjate que esta era la convicción del profeta Jeremías cuando, estando en una situación, una condición bien difícil, dijo: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El profeta Jeremías, aun estando en la cisterna, estando en la cárcel, debido a su llamado profético y a su obediencia a ese llamado, está diciendo: el Señor está conmigo. Puede ser que yo esté en la cárcel, pero el Señor está conmigo. Y todos aquellos que intentan impedir el propósito de Dios para su pueblo y para mi vida, no prosperarán. Y esa oración debe ser la tuya y la mía. Porque tal vez tú te encuentres en este momento en casa de Jacob y estés disfrutando de un tiempo de bonanza. Dios está contigo. O tal vez estés esclavo en la casa de Potifar y lo estés pasando mal. Dios está contigo. Quizás ahora mismo estés en una cárcel, en una situación en la cual no puedes hacer nada o casi nada y todo ha empeorado. Dios está contigo. O tal vez estés en un lugar de influencia, en una posición cómoda, en un lugar donde tienes la capacidad de hacer el bien o de hacer el mal. Recuerda, Dios está contigo. Queridos hermanos, lo primero que tenemos que ver es la vida de José. Así que Alfredo, por favor, y ver a José, este joven del que vamos a hablar en esta mañana, como un tipo y un ejemplo.
Y cuando hablo de tipo, no un tipo guapo, es una palabra que se usa en la Escritura para referirnos a una figura que representa una realidad espiritual revelada por Dios para mostrar algo que acontecerá. Y la vida de José nos recuerda que nuestra vida con Jesús es una aventura. Yo no sé si tú lo ves así, pero yo veo mi vida como una aventura. Cada día es una aventura. Me levanto, tengo la agenda llena de cosas que hacer y de planes, pero os aseguro que casi nunca, a mí no me pasa como Aníbal Smith, el del equipo A, que decía, me encanta que los planes salgan bien, ¿os acordáis? Con el puro en la boca. Yo siempre digo, me encanta sobrevivir a los planes. ¿Por qué? Porque la vida con Jesús, vivida al estilo Jesús, vivida bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, es una aventura. Es una aventura donde no sabemos qué nos espera a la vuelta de la esquina. Y en esa aventura, pues, a veces estamos sobre altas montañas disfrutando del paisaje, pero después nos encontramos en oscuros valles sin poder ver más allá de nuestras narices. De repente aparecen terribles desiertos donde pensamos que vamos a morir de sed y cuando menos lo esperamos nos encontramos en abundantes praderas donde hay pasto y alimento y descanso. Y todo esto se va alternando a lo largo de los años. ¿O me pasa solo a mí? ¿Verdad que es nuestra experiencia, hermanos? La experiencia de todos, días buenos y días malos. Pero fijaros, esto es un proceso de crecimiento que Dios ha diseñado para que crezcamos en el carácter de Cristo. Para que pasemos de ser niños inmaduros a hombres y mujeres de fe, de valor y de propósito. La Biblia está llena, como digo, de tipos como José, tipos de Jesús, figuras de alguna realidad espiritual que Dios ha preparado para que en el Antiguo Testamento podamos ver la persona y la obra de Jesús. Y José fue uno de ellos. Y la vida de José nos recuerda que la voluntad de Dios para sus hijos, la voluntad de Dios para ti y para mí, es que avances, estés donde estés. Repite esto conmigo. Debo avanzar, esté donde esté. Debemos avanzar, estemos donde estemos. Porque la vida con Jesús no es una vida de estancamiento, ni es una vida de mirar hacia atrás, o como decía Ricky Martin, un pasito para adelante, un pasito para atrás. ¿Os acordáis de la canción, verdad? Algunos lo habéis bailado seguro. No, la vida con Jesús es una vida de avance, hacia adelante siempre. Cuando en Hebreos le hemos puesto los ojos en Jesús, ¿Jesús dónde está? Jesús está en nuestro futuro. Jesús está esperándonos en esa morada celestial que ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Así que debemos avanzar, avanzar. A veces un poco más rápido, otras veces un poco más despacito, a veces incluso arrastrándonos con las manos, las uñas, los dientes, lo que sea. Pero avanzar, avanzar, porque nuestro destino es seguro con el Señor. Amén. Así que esta es la voluntad de Dios y a través de la vida de José en esta mañana, hermanos, vamos a ver que debemos avanzar en toda circunstancia. Y lo primero que quiero que veamos, David, por favor, es que debemos avanzar en casa de Jacob. Hemos leído en el capítulo 37 que José era el penúltimo, aquí no menciona a Benjamín porque tal vez no había nacido aún, era el penúltimo de 12 hermanos. Y su padre lo tuvo en la vejez, por lo tanto era como ese regalo inesperado que un hombre ya valora y aprecia muchísimo. Y sabéis, era un hombre, o este joven, era privilegiado. ¿Por qué? Porque su padre lo quería más, dice la Biblia, que al resto de sus hermanos. Y le daba privilegios y cariños y atenciones que a sus hermanos mayores le producían celos. Y por lo tanto había generado una animadversión hacia José. Era un joven íntegro, porque desde jovencito mostró integridad, pero era inmaduro e imprudente. Y pronto, muy pronto, a causa de su inmadurez, pagó un alto precio de sufrimiento. Cuando era joven, José, el texto dice que en torno a 17 años, dice que Dios empezó a darle sueños. José tenía un don, tenía el don de ver lo que iba a suceder y de interpretar lo que Dios mostraba a otras personas. Pero no sabía usar ese don. Así que José en su adolescencia tuvo sueños proféticos que lo ponían a él en una muy buena posición y cometió la imprudencia de ir a sus hermanos, a su padre y cascárselo y decírselo. Esto evidentemente empeoró la relación con sus hermanos, quienes determinaron deshacerse de él y de un día para otro José dio con sus huesos en Egipto.
En medio de la bendición que había en casa de Jacob, la imprudencia y la falta de sabiduría le acarrearon desgracia y sufrimiento. Hermanos, la casa de Jacob para ti y para mí simboliza los buenos tiempos de prosperidad y abundancia en nuestra vida que vienen en muchos momentos. Tiempos que debemos disfrutar, pero debemos aprovechar para crecer en el carácter de Cristo. Los tiempos de abundancia, los tiempos de tranquilidad, los tiempos de esa bendición que prácticamente se manifiesta a diario en nuestra vida, son tiempos que debemos disfrutar y agradecer, pero debemos aprovechar para crecer. ¿Amén? ¿Crecer en qué? En humildad, en mansedumbre y en conocimiento del Señor. Sin embargo, a ti y a mí nos pasa como a José. A veces nos pasa lo contrario, que cuando mejor nos va, nos descuidamos y acabamos metidos en problemas por culpa de nuestra torpeza y de nuestra inmadurez. Yo no sé si tú has experimentado eso alguna vez, pero yo sí lo he experimentado en mi vida. Cuando mejor estamos, cuando más presenciamos y disfrutamos la bendición de Dios, nos relajamos, nos confiamos y entonces nos la pegamos. Aquí quiero dejarte un principio, y es el primero de esta mañana, que es importante para poder avanzar en nuestro camino con Jesús. En los buenos tiempos, reconoce que es Dios quien te prospera. Lo voy a repetir. En los buenos tiempos, reconoce que es Dios quien te prospera. Por lo tanto, guarda tu corazón del orgullo y de la vanagloria. En los buenos tiempos, reconoce que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Es Dios el que te lo ha dado. Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra y uno de los más poderosos y ricos e influyentes, dijo así en Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Queridos hermanos, para poder avanzar en los tiempos de abundancia, no debemos relajarnos ni usar la bendición de Dios para nuestro propio disfrute personal. ¿Por qué? Porque esto nos alejará del Señor y del servicio al Señor. Cuando Dios nos bendice de muchas maneras, y sobre todo de maneras o de forma económica, material, es fácil caer en la relajación y empezar a usar ese beneficio para nuestro propio disfrute y de repente vernos lejos de Dios y del servicio al Señor. Eso endurece nuestros corazones y nos desenfoca del objetivo. Por eso el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 16 y en adelante, dice: amados míos, no erréis, no os equivoquéis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo regalo perfecto que viene a nuestra vida no es fruto de nuestro trabajo, esfuerzo, es un regalo que viene del Señor. Porque tú y yo, por mucho que nos esforcemos y hagamos bien las cosas, nunca podremos producir nada perfecto. Porque de lo imperfecto nunca se produce perfección. Ahora, cuando algo perfecto llega a nuestras vidas, llega en el tiempo correcto, de la manera correcta y en la forma correcta, eso es don de Dios. Así que en la casa de Jacob, en la que muchas veces todos estamos, debemos avanzar guardando nuestros corazones de toda vanagloria y autosuficiencia, reconociendo que es el Señor el que nos lo da absolutamente todo. ¿Amén? Por eso, hermanos, en la casa de Jacob, y si estás hoy en la casa de Jacob, gloria a Dios. Recuerda esto: en los buenos tiempos no te olvides del Señor. Sírvele con alegría y con dedicación. Entrégale lo mejor de tu abundancia y reconoce su favor en tu vida. Amén. Ahora bien, vemos que José pasó muy poco tiempo en la casa de Jacob. Siendo ya todavía un adolescente, fue enviado a Egipto. Y aquí está lo segundo que vamos a ver, y es que debemos avanzar en casa de Potifar. En casa de Potifar, tú y yo podemos avanzar. En el capítulo 39 hemos leído los primeros versículos del 1 al 4, ¿verdad?
Como hemos dicho y hemos leído, José fue llevado a Egipto como esclavo en casa de Potifar. Y este hombre, que tiene este nombre tan raro, tan simpático, era un oficial de la corte de Faraón y jefe de su guardia personal. Era alguien importante, alguien de mucha influencia y ascendencia en la casa de Faraón. Este joven que disfrutaba de privilegios especiales, José, en la casa de su padre, ahora se encuentra en un país extraño, viviendo como esclavo y sin ningún tipo de derecho ni de privilegio. Todo lo que tenía lo perdió en un solo día. Y sabéis que un esclavo es menos que un animal, vale menos que un animal o que un mueble. Un esclavo no vale nada, no vale nada, es un objeto de usar y de tirar. No tiene ningún tipo de derecho, de privilegio ni de esperanza. José, que lo tenía todo en casa de su padre, de repente se ve separado de su casa y de su familia. Lo desarraigan de su tierra y de su cultura y lo desposeen de toda dignidad humana, porque el esclavo no es considerado un ser humano, es considerado algo menor que un ser humano. Es decir, José con 17 años lo perdió absolutamente todo. Todo lo que da dignidad, sentido de vivir y propósito a un ser humano, se le arrebató a este joven de 17 años. Ahora bien, fijaros, hemos leído algo interesante. Lo vamos a leer en el versículo 2 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró por los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fijaros, versículo 2. Mas el Señor estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. El Señor estaba con José. El Señor no libró a José de la esclavitud, pero estuvo allí con él y lo prosperó. Queridos hermanos, esto nos recuerda que es posible avanzar aún en la situación más terrible y dolorosa. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Jesús prometió estar con nosotros y Él dijo que estaría con nosotros. También, como vimos la semana pasada, en la escuela del sufrimiento. También en el momento de la esclavitud, en el momento donde lo hemos perdido todo, el Señor está con nosotros. Y de la misma forma que le sucedió a Daniel y sus amigos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, la integridad y la fe de José fueron puestas a prueba. Porque mientras leemos que Daniel dijo, fijaros en Daniel 1:8, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, sino que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, siendo también un adolescente, se cree que tendría 16, 17, 18 años también, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, también desarraigado de su tierra, separado de su familia, apartado del lugar de culto que era el templo de Jerusalén. Se le quiso introducir en una cultura, en una religión completamente nueva para alienarlo. Es decir, eliminar la parte de Daniel que pertenecía a Dios e inyectarle un Daniel nuevo. De hecho, le cambiaron hasta el nombre. Pero Daniel dijo no. Propuso en su corazón. Cuando su fe y su integridad fueron puestas a prueba, Daniel dijo no me voy a contaminar. José, en esa misma situación, aunque años antes que Daniel, siendo un joven también como él, cuando Potifara, la esposa de Potifar, lo tentó, ¿qué hizo José? Pues le respondió y dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Versículo 9. José no estaba siendo vigilado por nadie. Hacía ya años que José estaba fuera de su casa. Ya Dios lo había prosperado y levantado. Es más, dice el texto que Dios lo había prosperado tanto y Dios prosperaba tanto a la casa de Potifar que este oficial, siendo José un esclavo hebreo que ni siquiera era egipcio, ¿sabéis lo que hizo? Lo puso como mayordomo de toda su casa. Es decir, que Potifar no tenía que cuidarse de nada, no tenía que preocuparse de nada. José le llevaba el ganado, le llevaba las cuentas, José organizaba al resto de esclavos, José organizaba las ventas, las compras, todo. José era el dueño, de facto era el dueño de la casa.
Lo que pasa es que tenía un jefe. Él solamente debía rendir cuentas a Potifar. Y cuando está en su mejor momento, aún en la esclavitud, viene la tentación. ¿Y qué hizo José? Lo mismo que hizo Daniel. Guardó su corazón, afirmó su corazón en Dios y dijo que no pecaría contra él. Tal vez, aunque no lo diga el texto, esta mujer le prometió cosas beneficiosas para él. Tal vez le prometió algo de lo cual él saldría beneficiado si le daba lo que esta mujer le pedía. Pero José dijo que no. Y aquí encontramos un segundo principio. Y quiero que te lo apuntes en la mente, en el corazón, en la libreta o en el móvil. Cuando estés en situaciones donde parezca que lo has perdido todo y encuentres una salida beneficiosa, afirma tu corazón en el Señor y no te contamines. Cuando estés en una situación injusta, de la que no puedes escapar por ti mismo, y de repente aparezca una posible vía de salida que sabes que te lleva a pecar contra Dios, afirma tu corazón y no te contamines. No busques la salida fácil. Permanece fiel al Señor y Él te prosperará. Él te hará avanzar. Yo no sé si tú has experimentado esto alguna vez, yo lo he hecho en muchas ocasiones. Dios cuida de ti porque Él está contigo. También en la casa de Potifar. Y allí donde estés, avanza. ¿Amén? Ahora bien, ¿alguna vez te han contado una broma de mal gusto donde lo que viene después es peor de lo que venía antes? ¿Alguna vez has estado o escuchando o viendo una historia y dices tú, bueno, las cosas no pueden ir peor? Bueno, pues es como ir de Guatemala a Guatepeor. Dices tú, bueno, hasta aquí, ya, después de esto ya el Señor ya no me puede... Pues bueno, pues siempre llega algo peor incluso de lo que había. Pues esto fue lo que le pasó a José. El siguiente, David, por favor. Y esto es lo que nos lleva a la casa del carcelero. Y en la casa del carcelero también debemos avanzar. El rechazo de José a la esposa de Potifar empeoró la situación. Porque lo llevó no solamente de la esclavitud, aunque ya estaba en una posición privilegiada dentro de la esclavitud, porque Dios lo había prosperado. De repente, de esclavo pasó a ser esclavo prisionero. Es decir, de estar en una casa lujosa, disfrutando de los beneficios de administrar esa casa, se ve encerrado en una prisión, en un calabozo en Egipto. Y encima acusado injustamente por el amo de quien había recibido confianza. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo hemos leído. Versículo 20 al 24 del capítulo 39. Perdón. El capítulo... Sí, adelante, a ver si lo encuentro. Sí. Capítulo 39, versículos 20 en adelante. Dice así. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. Y de nuevo, como en casa de Potifar, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Ven cómo se puede avanzar en casa del carcelero? Se puede prosperar en casa del carcelero. ¿Por qué? Porque el Señor permanece fielmente a nuestro lado. Así que hermano, hermana, recuerda esto, cuando todo empeora y se vuelve aún más oscuro, es cuando más podemos ver con claridad la luz de Jesús en nuestro corazón. En la hora más oscura es cuando más se manifiesta la misericordia, la gracia y la protección de Dios en nuestras vidas.
Así que si el Señor está con nosotros, claro que podemos avanzar y ser incluso una luz para otros en medio del lugar oscuro donde nos encontramos. La cárcel fue una de las mejores escuelas que José podría haber atendido. ¿Os acordáis que José tenía un don? ¿Qué don tenía José? Tenía sueños proféticos e interpretaba los sueños que Dios le daba. Ahora, no sabía administrar ese don. No sabía cómo utilizarlo con sabiduría y en el Señor. Y eso produjo que fuera vendido como esclavo y ahora estuviera en la cárcel. Pero ahí en la cárcel el don no se anuló, el don no fue cancelado, el don siguió manifestándose. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da para su gloria y para beneficio de otros, el Señor no te lo quita. Y aún en la cárcel podemos ser de bendición y de luz para los que están en oscuridad. La cárcel fue un tiempo donde José aprendió a usar el don que Dios le había dado y a utilizarlo con sabiduría. Fue un tiempo donde José creció en carácter y aprendió la paciencia y la espera. Aprendió a confiar en el Señor. Y aquí está el tercer principio que quiero que apuntes y que te lo guardes. Los tiempos malos son la mejor escuela para aprender a ser fieles en lo poco y prepararnos para las grandes responsabilidades. Los tiempos malos, escucha esto, los tiempos malos donde Dios te arrebata todo, casi todo lo que valoras, son la mejor escuela para aprender a ser pacientes y fieles en lo poco y prepararnos para las grandes responsabilidades. El Señor no te puede dar más de lo que puedas administrar o de lo que sepas administrar. Y Dios no lo va a hacer porque te ama demasiado y ama demasiado a su obra. Ahora bien, hay muchas formas de aprender, pero como seres humanos, como decía Pablo, vendidos al pecado, no solemos aprender por las buenas. Nos cuesta aprender por las buenas. Y además, la teoría está muy bien, pero la teoría hay que llevarla a la práctica. Y la práctica fue que Jesús debió transitar el camino del sufrimiento para ejercitar la obediencia y así cumplir la voluntad del Padre. Y es el mismo camino, el tránsito que tú y yo debemos andar. Porque ahí es donde realmente aprendemos a despojarnos de todo lo que creemos que nos sirve para hacer la voluntad de Dios. Y una vez despojados, confiar única y exclusivamente en la provisión que Dios tiene para nosotros. En los tiempos malos, la escuela nos enseña a aprender a ser fieles en lo poco y prepararnos para las grandes responsabilidades. Decía Lucas, o escribió Lucas en palabras de Jesús, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que, hermanos, aquello que tengamos en nuestras manos, sea mucho o sea poco en este momento, seamos fieles con ello. Seamos fieles, seamos fieles, seamos fieles. Y preparemos nuestras vidas por si Dios tuviera a bien el delegar mayor responsabilidad sobre nosotros. Amén. Así que es posible avanzar en los momentos más oscuros de nuestras vidas, porque son momentos de preparación para grandes responsabilidades. Y ahí es cuando llegamos a la última parte de este relato. Ese joven ya no era un joven. Habían pasado 13 años. Era un hombre de 30 años. Un hombre que había transcurrido casi la mitad de su vida entre la esclavitud y la cárcel. Un hombre que había aprendido muchas cosas en todos estos años. Que tal vez había perdido incluso la esperanza de volver a ver a su padre y a sus hermanos. Pero ahora este hombre, que ya no era un niño, tenía un corazón preparado. Tenía un corazón preparado. Y en ese momento en que Dios vio su corazón, lo sacó de la angustia y lo colocó en una posición de autoridad e influencia. Lo hemos leído en el capítulo 41. Faraón tuvo sueños. Y alguien que se había olvidado de José en la cárcel recordó que había un joven hebreo que interpretaba los sueños.
José fue llevado delante de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. El hombre más poderoso de la tierra. Un hebreo, es decir, un extranjero, que era esclavo y acusado de haber querido violar a la mujer de un hombre de confianza de Faraón. Ese era el currículum de José. De repente es presentado delante de Faraón y tiene la responsabilidad de interpretar el sueño del hombre más poderoso del mundo. ¿Cómo pensáis que se podía sentir José? Pues seguramente en algún momento pensó, a ver qué viene ahora. Si por decirle los sueños a mis hermanos, mirad dónde estoy, ahora que tengo que decir los sueños a Faraón, a ver qué es lo que viene, a ver qué es lo que me espera. Pero José ya no era un jovencito impulsivo, ni arrogante que usaba el don de Dios para su beneficio. José ya no estaba seguro en su autosuficiencia, en su carisma, en su forma de hacer las cosas, en lo bien que sabía hablar delante de la gente, lo bien que sabía manejar las situaciones del reino. No, José ya no estaba seguro de nada de eso. A José lo habían despojado de todo orgullo, autosuficiencia, vanagloria. Lo habían despojado de toda confianza en sí mismo. Y José había aprendido a que Dios era fiel y él debía ser fiel siempre a Dios. Y a reconocer que todo cuanto poseía en casa de Jacob, en casa de Potifar o en casa del carcelero, Dios se lo había dado. Entonces cuando Faraón le dice, José, me han dicho que tú revelas los sueños, me han dicho que tú sabes lo que va a pasar, me han dicho que tú tienes poder, me han dicho que tú eres mago, porque ves el futuro. José responde, versículo 16, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué está haciendo José? No, Faraón, no te equivoques. Ese error ya lo cometí hace 13 años en casa de mi padre. No soy yo. No soy yo. Es Dios el que sabe lo que va a pasar. Y entonces, ese joven hebreo, esclavo y prisionero, pasó de ser un paria y un olvidado del mundo a convertirse en la segunda persona más importante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios al que se humilla, Él lo levanta. Y al que se levanta, como le pasó a José, Dios lo humilla. Hermanos, hermano, cuando el Señor te levante, reconoce que es Dios quien te puso ahí. Y dale la gloria solo a Él. Usa tu posición de influencia para que los hambrientos reciban el pan de vida. Y trabaja duro por el bien de los demás y la extensión del reino. José ya no se acordaba tal vez de los sueños, donde él veía a un hombre poderoso postrarse delante de él, donde veía a su padre postrarse delante de él, donde veía a sus hermanos postrarse delante de él. A José ya no le interesaba eso. José sabía que Dios lo había llevado a ese momento y a ese tiempo de la historia para salvar a mucha gente. Cuando estés en casa de Faraón y veas tal vez a aquellos que te hicieron daño por debajo de ti, sé misericordioso y perdonador. No intentes vengarte, porque entonces será Dios quien se vengue de ti. No intentes pagar con mal el mal que te hicieron. Vence el mal con el bien que Jesús ha hecho contigo. Como José hizo con sus hermanos. Sus hermanos se acercaron y cuando él se manifestó, ¿qué fue lo que hicieron? Se postraron a tierra y tuvieron miedo porque dijeron, ahora José se vengará de nosotros por el mal que le hicimos. ¿Pero qué le responde? ¿Qué le responde José? Ahora pues, versículos del 5, 7 y 8 del capítulo 45, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros, sino Dios.
¿Sabéis por qué podemos y debemos avanzar en cualquier circunstancia? Porque si somos hijos e hijas de Dios, aun estando ahí por culpa o causa de nuestros errores, Dios permite que estemos ahí. Y estando ahí, Dios está con nosotros y podemos prosperar. Y podemos avanzar. Y ahí aprendemos a ser fieles al Señor. Ahí aprendemos a confiar en el Señor. Ahí aprendemos a descansar en Él. Y aprendemos a ser diligentes con lo poco o mucho que el Señor nos haya dado. Aprendemos a ser misericordiosos. Aprendemos a ser perdonadores, como Cristo lo es con cada uno de nosotros. Aprendemos a ser hombres y mujeres con el carácter de Cristo. Aprendemos a confiar. Dios usó a José no solamente para salvar a todo Egipto, porque el hambre era tan severa sobre la tierra que venían de todas las naciones alrededor a comprar trigo a Egipto. Pero Dios usó a José principalmente para salvar a Jacob y a toda su familia. Y Jacob es Israel. Y de la simiente de Israel vino el Redentor del mundo. Así que un tipo de Jesús fue lo que Dios usó por medio del quebranto, por medio del sufrimiento, para llegar a ser el hombre que traería salvación a aquellos de los cuales vendría el Salvador del mundo. ¿Ven cómo funciona el Señor? En casa de Faraón debemos mantener el corazón en el lugar donde Dios lo ha puesto. Es en un lugar seguro, pero es el lugar de la humildad. Es el lugar de la sumisión. Es el lugar del quebranto. Es el lugar de la dependencia. Es el lugar donde podemos ser útiles. Es el lugar donde podemos ser los hombres y mujeres que Dios quiere. Leemos en Romanos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo amo al Señor. Por eso no rehuyo el sufrimiento. No debemos rehuir el sufrimiento. Yo amo a Dios. Por eso no rehuyo las adversidades ni los problemas. Porque sé que son parte de una vida completamente normal con Jesús. Y además son la escuela que Dios está usando para hacer de mí y para hacer de ti el hombre y la mujer conforme a la estatura del varón perfecto, Jesucristo nuestro Señor. Porque así como lo hizo con Jesús, su Hijo amado, lo hace con nosotros. Así que no rehuimos, aunque esta generación huya y escape y no quiera saber nada del sufrimiento y el dolor, nosotros como hijos e hijas de Dios determinamos en nuestro corazón avanzar, estemos donde estemos. Caminar hacia adelante allá donde estemos. Prosperar en el Señor allá donde el Señor nos ponga o permite que estemos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque Él está con nosotros. Todos hemos atravesado situaciones difíciles, complicadas. Muchos de nosotros hemos atravesado incluso situaciones traumáticas desde nuestra infancia. Por el abuso, por el maltrato, por el desprecio. Yo a veces pienso en mi vida cuando era un jovencito y pienso en cómo me trataban en el colegio. Pienso por situaciones por las que he tenido que atravesar, incluso siendo un joven. El daño que algunos hermanos me hicieron en la iglesia, yo sé que fue sin querer, pero fue daño. Y me hacían verme a mí mismo como alguien que nunca podría hacer absolutamente nada para Dios, porque siempre había gente mejor a su alrededor. Y yo he vivido con esa visión de mí mismo durante años. Siempre alguien es mejor que tú, siempre alguien estará por delante de ti, siempre alguien lo hará y tú no harás nada, porque tú no vales para nada. Y saben, Dios no me regaló una enciclopedia de libros de autoayuda, ni me rodeó de gente que me calentó la oreja. Saben, el Señor lo que hizo fue meterme en la escuela, como nos dijo Wii, del sufrimiento. Y el Señor me llevó de casa de Jacob a casa de Potifar. Y después a casa del carcelero. En ocasiones a casa de Jacob, a casa de Potifar, a casa del carcelero. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Recuerdo hace unos años
estaba en casa, en el pueblo de mi abuela, después de mucho tiempo de no haber podido volver. Y ya regresé casado, con Keila y con David, siendo pequeñitos. Y paseaba por la calle, por esas calles por donde había jugado y corrido y buscado novia cuando era niño. Y de repente me encuentro una persona, una cara familiar. Digo, anda, don Félix. Don Félix era mi tutor o mi profesor de matemáticas en la antigua octavo de EGB. ¿Os acordáis, no? Los viejos acordáis lo que era octavo de EGB. Ahora es segundo de la ESO. Bueno, pues ese hombre, que a mí me costaban mucho las matemáticas de jovencito, escribió en mi cartilla de escolaridad: mi recomendación para Serafín Porcel Ruiz Sánchez es que no continúe sus estudios académicos en el instituto, sino que, debido a sus bajas capacidades académicas e intelectuales, sea derivado a una formación profesional. Ese hombre, puesto que era mi profesor de matemáticas y yo no era bueno en matemáticas, determinó que yo no podría nunca estudiar, sino que tendría que aprender un oficio, que está bien también, y conformarme con eso. Y yo recuerdo leer esa cartilla de escolaridad y sentir como una puñalada en mi alma, porque a mí me gustaba estudiar. Y yo quería estudiar. Y yo tenía la aspiración de algún día poder hacer una carrera, si era posible. Pero un hombre que sabía mucho más que yo, dijo que yo no valía para estudiar. Pues 20 y tantos años después, me encuentro a este hombre por la calle. Hombre, Serafín, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has cambiado? Digo, hombre, claro, de 12 a 30, algo hay que cambiar. ¿Cómo tú por aquí, no? Viendo a la familia, ah, qué bien, ¿y qué tal? ¿Qué ha sido de tu vida? Ah, estoy casado, ay, qué bien, tengo 2 hijos, ah, qué bien, qué bien. ¿Y qué tal? ¿De qué trabajas? Soy maestro. Se le descompuso la cara a este hombre. Se le descompuso la cara. Porque ese hombre seguramente se acordó de que había dicho que ese niño era tonto y no valía para estudiar. Y entonces ya no estaba hablando, después de 20 años, con un niño tonto que no valía para estudiar, estaba hablando con un hombre que tenía la misma cualificación que él. Y que siendo joven, estaba casado, tenía hijos. Y como además añadí, estaba sirviendo al Señor. Se descompuso, se dio la vuelta y se fue. No me dijo ni palabra, ni enhorabuena ni me alegro. ¿Por qué os cuento esto? Porque todos pasamos y tenemos momentos de nuestra vida donde se nos quiere arrebatar la dignidad, se nos quiere arrebatar la integridad, se nos quiere arrebatar el valor que tenemos como personas y el derecho a esforzarnos y pelear. Y nos quieren esclavizar en formas de ver o de pensar, en esquemas, en cajitas de plomo, para que no lleguemos a ser las personas que Dios quiere que seamos. En otra ocasión, alguien en la iglesia, alguien me dijo, Serafín, tú con esas pintas no vas a llegar nunca a nada. Tú no puedes servir al Señor así. Solo porque tenía el pelo un poco largo, algún pendiente y... En otra ocasión, cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, pedí permiso para poder ayudar y empecé a tocar, siguiendo a los músicos que eran los que sabían. Y parece ser que en alguna canción desafiné. Y estando en la plataforma, delante de todo el mundo, vino otro joven y me quitó la guitarra y me dijo que me sentara delante de toda la iglesia. Siéntate porque estás tocando mal. ¿Os imagináis que Juan le hace eso a algún músico? La cara que se nos quedaría, ¿verdad? Pues a mí me lo hicieron en mi iglesia. Pero nunca pensé en alejarme del Señor, ni en darle la espalda a la iglesia. Dije, ¿qué puedo aprender de todo esto? Saben, este joven ya no está en el Señor, se casó con una mujer del mundo y se apartó. Nunca me alegré por ello, jamás. Cuando este profesor que pensaba que era tonto y no valía para estudiar, se quedó sin palabras cuando le dije que había llegado a ser lo que yo quería ser, no me alegré y le dije, ¡toma! No, los hijos de Dios no hacemos así, ¿eh? ¿Sabe lo que pensé?
¿cuántos niños y niñas no habrán sido capaces de cumplir sus sueños por los prejuicios de un mal maestro? Pero son momentos, queridos hermanos, que tenemos que atravesar, que debemos atravesar. Y como estos podría contarles decenas de situaciones. Muchos ya sabréis que yo sufrí acoso escolar toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Muchos ya sabréis que yo fui abusado sexualmente cuando tenía 3 y 4 años en el colegio, que mi relación con mi padre fue prácticamente inexistente o no fue buena, de mi parte hacia él, durante muchos años de mi vida, y que eso me afectó muchísimo. Y que también debido a mis propios errores tuve que pagar serias consecuencias en muchas áreas de mi vida. Pero, mis amados, Dios estuvo siempre conmigo, como lo ha estado contigo. Entonces ahora, que no estamos en casa de Faraón, ¿verdad? Aquí ninguno somos tan importantes como para tener poder e influencia. Ahora, cuando estamos en casa de Jacob, es decir, cuando estamos disfrutando de momentos de tranquilidad y de prosperidad, reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene del Señor. Y cuando de repente nos encontramos en casa de Potifar, por circunstancias que Dios permite, reconocemos que Dios está ahí con nosotros. Y si nos prospera, viene del Señor. Cuando Dios permite que vayamos a la cárcel y también ahí el Señor está con nosotros y nos prospera, reconocemos que esa prosperidad viene del Señor. ¿Para qué? Para que cuando volvamos de nuevo a casa de Jacob, o tal vez alguno tenga la responsabilidad de ir a casa de Faraón algún día, recordemos esto. José sabía que no fue llevado a casa de Faraón como un premio por su fidelidad a tantos años de sufrimiento. No, José fue llevado a casa de Faraón porque Dios lo llevó ahí para dar de comer a millones de personas. Y ese es el propósito de Dios para tu vida. Hay una línea muy fina entre querer ver grandes cosas para el reino y querer ser un hombre grande o una mujer grande en el reino. Hoy muchos que huyen del sufrimiento quieren ser grandes en el reino. Pero los hombres y mujeres de Dios que abrazan el sufrimiento como parte del trato de Dios para su vida, buscan ver cosas grandes en el reino. Porque las cosas grandes siempre las hace el Señor. Así que, si te encuentras en casa de Potifar, dale gloria a Dios. Si estás en la cárcel, dale gloria a Dios. Si estás en casa de Jacob, glorifica al Señor. Y si Dios te ha dado la responsabilidad de estar en casa de Faraón, reconoce que no es tu capacidad, tu fuerza, que es Dios quien te lo ha dado. Pero estés donde estés, mi amado hermano, avanza. Estés donde estés, avanza. Estés donde estés, avanza, querido, avanza. Avanza. ¿Amén? Avanza en el nombre del Señor.